Bueno, vamos ya por un nuevo video acerca de la censura en el primer y segundo peronismo. Y en particular, en este caso voy a hablar del teatro. Como ya me referí en videos anteriores, en dos videos anteriores, estos nacen por la necesidad de aclarar unos conceptos de un video que circula por Instagram con la temática de la censura y el primer y segundo peronismo y qué actores tuvieron que dejar de trabajar y exiliarse en muchos casos o ir a trabajar a otros países. Pero bueno, ese material, si bien no es un material que esté mal hecho, está tomado solamente de Wikipedia. En algunos casos hay que aclararlos y otros profundizarlos. Por supuesto que el tema es mucho más exhaustivo y merecería directamente un documental o varios documentales. Hoy me voy a referir al tema del teatro. Básicamente el teatro en la ciudad de Buenos Aires. Para eso estuve buscando material en internet. Se puede acceder en PDF o con el Scholar Google a trabajos académicos. Y hasta ahora el más importante fue realizado por la doctora Perla Sayas de Lima, que es docente de la Universidad de Buenos Aires, que editó un libro precisamente sobre el tema y circulan en internet trabajos previos que después sirvieron para desarrollar ese libro editado por la Editorial Universitaria de Buenos Aires, EUDEVA. Libro que se puede conseguir. Y de lectura bastante accesible, aunque es un paper, es una tesis de doctorado. Bueno, Perla Sayas de Lima hace primero una serie de aclaraciones con respecto al tema de la censura, que si bien no fue el único gobierno que practicó la censura, siempre se encuentran trabajos, papers, investigaciones sobre los gobiernos militares, en particular el proceso de reorganización nacional de 1976 a 1983. Pero en otras épocas de la historia argentina ocurrió también hechos de censura, ocurrieron incluso en gobiernos electos democráticamente, como el caso del primer y segundo peronismo. Y podemos un poco contextualizar estas cuestiones. En una época, esto para que lo entiendan los más jóvenes, digamos los menores de 50, hoy en día están las redes sociales, la televisión mismo en su llegada y masividad a partir de los años 60, sirvieron de canales difusores también para cuestiones de política, o sea, de cada gobierno, cada partido político, difundir su plataforma política y las obras de gobierno, que es algo que no es malo en sí, ¿no? Y ocurre en todos los países del mundo que son países de sistema democrático y régimen republicano, y en otros países del mundo que lo son más de recortar las libertades también. Pero en la década del 30 y del 40, el teatro, aparte de la radio y del cine, que ya habíamos hablado un poco del tema, y hay más para profundizar, el teatro era muy popular entre la gente y se buscaba a través de las obras difundir un ideario político. Había obras en los años 20 y 30 que difundían ciertas ideas políticas del socialismo, de la izquierda, del radicalismo. El peronismo no va a ser menos. Entonces, tenemos la censura como un mecanismo de control, pero también como de persuasión, y por lo tanto la persuasión es más sutil. Y también, previa a la elección de Perón como presidente de la República en 1946, ya había una hostilidad hacia su figura de parte de la gente del teatro, muchos de los cuales
eran eran actores que militaban o no estaban afiliados, pero por ahí sí, por ahí no, pero eran simpatizantes con las ideas de izquierda o las ideas liberales, y que, como se estaba viviendo la etapa final de la Segunda Guerra Mundial y la segunda posguerra, simpatizaban con los aliados, bueno, ellos decían los ideales de la libertad. Entonces, esto se va a intensificar, sobre todo cuando logra la hegemonía, el control de todo, Raúl Alejandro Appold, un hombre que provenía del mundo del espectáculo como representante, que había trabajado en Argentina Sonofilm, que había sido también contacto y amistad con muchos directores de cine y gente de la farándula, y llega a ser el secretario de prensa de la Presidencia de la República. Entonces la censura aplicada era como una necesidad política, también de búsqueda de legitimidad. A ver, llegar a través del teatro y de otras artes a la gente que había votado al peronismo y al que no tampoco, marcarle, bueno, nosotros somos un gobierno que tiene un determinado plan político, unas determinadas ideas, y queremos que ustedes las conozcan. Bien. Eso por un lado, lo que destaca Perlas Hayas de Lima. A raíz de esa hostilidad con algunos grupos de teatro, que vamos a ver acá puntualmente quiénes fueron, ¿no?, dentro del teatro, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, donde hay mucha actividad teatral, no solo comercial, sino lo que se llama la zona de la calle Corrientes o el off Corrientes. Hoy se llama así, pero antes no se llamaba de esa manera, pero existía, ¿no?, un teatro comercial, que no significaba que fuera teatro de calidad, el teatro independiente, y los teatros de los barrios, que también eran cine-teatro, cumpliendo funciones. El primer episodio que destaca Perlas Hayas de Lima fue en noviembre de 1945, todavía Perón no era presidente de la República, había ocurrido hace poco el 17 de octubre, seguía siendo secretario de Trabajo y Previsión, ministro de Guerra y vicepresidente de la República, y estaba como candidato del partido que le estaba formando, que era el Partido Único de la Revolución Nacional, junto con el Partido Laborista, ya era el candidato de ese partido. En el Teatro Odeón, que ya no existe, la compañía de Paulina Singerman, la gran actriz, la gran comediante, ya la mejor comediante de la historia del espectáculo argentino, hermana de la gran actriz y declamadora Berta Singerman, tenía una compañía de teatro que en ese teatro, que ya no existe, representaban Penélope, una obra del dramaturgo inglés William Somerset Maugham, que también fue novelista. Bueno, ahí hubo una agresión contra uno de los actores y contra gente de la boletería y de los que se encargaban de la utilería, el maquillaje, y una actriz. O casualidad que el actor agredido es nada más ni nada menos que Pedro Quartucci. Pedrito Quartucci, un actor muy popular, que les cuento a los menores de 80, tuvo un prolongado romance con Eva Duarte. Y hasta hay una señora, hija adoptiva de Quartucci, que dice haber sido hija de Eva Duarte. Dedica un capítulo, Más allá de tanta pena, de César Marranguelo. Bien, tenemos un hecho concreto. Y después, contra otros dos artistas, uno de los cuales yo ya nombré anteriormente, Francisco Petrone, porque era militante del comunismo y eso termina con su exilio por el resto de América, y contra Luisa Beil, la tía de Miguel Ángel Solá,
formaba parte de una familia de artistas, que ella generalmente trabajaba en el Teatro Liceo. Y también la acusación era de comunista, aunque nunca hubiera estado afiliada al Partido Comunista, Luisa Beil. Bien. Y tuvo que pasar un tiempo en Uruguay, de donde era originaria su familia. Entonces acá tenemos esta cuestión, ¿no? El peronismo se presenta como un partido anticomunista, y lo cual era cierto. Tampoco eran comunistas los radicales, ni los conservadores. Ni tampoco eran comunistas los socialistas. Pero siempre esta cuestión de, no, mira, fulanito es comunista. Acá tenemos una excusa para censurarlo. No ocurrió solamente en primero y segundo peronismo. Bien, eso en cuanto al teatro, digamos, comercial. O sea, el circuito de Corrientes. Que es el Odeón. Y el Liceo, bueno, que está sobre Rivadavia, pero es el teatro más antiguo en funcionamiento, todavía lo está, de la ciudad de Buenos Aires. Y viene otro tema también que puede resultar frívolo, pero no lo es, que es la cuestión del teatro de revistas. El teatro de revistas, que florece a fines del siglo XIX, que no era un teatro para todos. A los chicos de ahora hay que explicarle que las chicas que hacían los cuadros musicales del teatro de revistas salían con menos ropa de la que se podía permitir en otras obras de teatro y en el cine, cuando ya se hace el cine popular. En la década del 20 se adapta la revista francesa por la influencia de Madame de Racimy, que había venido con su compañía. Las vedettes, las bataclanas, que son las que hacen los cuadros musicales, pero también estaban los capocómicos. La novedad de la revista porteña es el monólogo del capocómico, que incluía muchísima temática política. Entonces, los grandes capocómicos, Pepe Arias, más adelante vamos a encontrar en los años 50 Tato Bores, comienza ahí su trabajo en el teatro de revistas. Después en los 70, bueno, Porcelio Olmedo. Y claro, mucha gente iba a propósito para escuchar estos monólogos que trataban temas de política. Pero también había gente que se quejaba. Había gente de clase media que había votado al peronismo y decía, no, chito. Y eso había generado la intervención, no de manera violenta o prohibiendo de manera así tan tajante, de la Secretaría dirigida por Appold en los dos teatros más famosos de la revista, que son el Teatro Maipo y el Teatro El Nacional. Entonces lo que se empezó a pedir es no hagan tantos sketches políticos, hagan sketches más rápidos, con textos menos elaborados, que la gente no preste tanta atención a lo que tenga que escuchar, sino que lo pase enseguida, y mucho número musical. Incluyo, bueno, números musicales de tango, para que la gente no vaya pensando que va a ir a escuchar monólogos políticos, que incluyan temas políticos. Incluso un episodio con una famosa cantante de tangos, la negra Sofía Bozán, que por imitar a Eva Perón, salir a cantar un tango imitando a Eva Perón, al día siguiente se tuvo que exiliar en el Uruguay. Eso lo cuenta Juan José Sebrelli en un libro sobre Eva Perón. Eva Perón, aventurera y militante.